Mi nombre es Sergio Etkin y junto con Lucía Nicholson vamos a presentar aquí algunas nociones que resultan bastante operativas para el análisis de textos argumentativos y polémicos. Se enmarcan en la llamada teoría de la referenciación. La teoría de la referenciación es un enfoque dentro de la semántica del discurso que toma impulso a partir de dos artículos publicados en la revista Tranel en 1995. Los trabajos de Apotelos y Reichler-Begelin, vemos aquí sus títulos, y de Mondada y Dubois. Nos basamos aquí principalmente en el primero de estos aportes. Estos artículos, que parten de la lógica natural de Gris, rechazan la visión semántica tradicional sobre la referencia de corte realista y proponen como alternativa una perspectiva dinámica y constructivista. El enfoque clásico que se critica es de tipo realista porque considera como transparente, directa y estática la relación de representación entre palabras y objetos en el mundo o referentes. La teoría de la referenciación, en cambio, deja de entender los referentes discursivos como cosas pasivas a las que se hace referencia a través de palabras y pasa a hablar de procesos de referenciación por los que se construyen objetos de discurso. Mi nombre es Lucía Nicholson y voy a ejemplificar las nociones teóricas explicadas por Sergio con ejemplos de la investigación que realizo para mi tesis de maestría, que estudia la dimensión polémica en el discurso público de AMAR CTA Nacional, un sindicato de trabajadoras sexuales que forma parte de la CTA y opera desde la ciudad de Buenos Aires. El sindicato surge en 1995 cuando un grupo de mujeres cis y trans que ejercían el comercio sexual en la calle se juntan para luchar contra la violencia institucional. AMAR se escindió en el año 2003 por un debate que ha atravesado las políticas estatales en torno a la prostitución de los últimos 150 años y que ha dividido profundamente al feminismo en los últimos 50. ¿Es la prostitución un trabajo o una forma de violencia patriarcal contra la mujer? Las integrantes de AMAR veían que esta actividad comercial estaba lejos de ser un objeto pasivo con un nombre transparente, definido de una vez y para todas. Ellas encontraban que esta forma de denominar la actividad que ejercen tenía fuertes implicancias a nivel ideológico y era determinante a la hora de orientar sus demandas hacia el Estado. Cuando se habla de objetos o de cosas en el sentido clásico, suele suponerse ante todo un vínculo rígido entre el lenguaje y el mundo. O sea, las palabras de una lengua se toman como etiquetas puestas sobre cosas que existirían antes de que se las denominen y que serían fielmente reflejadas por los signos de una única manera en que sería posible hacerlo. La teoría de la referenciación se opone a esta concepción y sostiene que toda designación es en realidad producto de nuestras actividades cognitivas y del proceso de comunicación de los que surge, que son dispositivos socioculturales e intersubjetivos dinámicos y maleables. Retomando nuestra ejemplificación, hablábamos del Sindicato de Trabajadores Sexuales AMAR y de la designación de la actividad laboral de los trabajadores que representa. Decíamos que en 2003 la agrupación se separó en dos por la autodenominación. La rama que conservó el nombre AMAR fue integrada por quienes votaron en asamblea autodenominarse trabajadoras sexuales y luchar desde el sindicalismo por un marco legal para todas las formas de comercio sexual y por un cambio cultural en el que la prostitución pierda su estigma, mientras que la rama que se separó, AMAR Capital, ahora AMAD, Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, conformó a una ONG abolicionista, postura que considera que la legislación debe tener como objetivo la abolición de la prostitución, en tanto la considera una forma de violencia que las mujeres no eligen libremente. Quienes integran AMAD se autodenominan mujeres en situación de prostitución. Desde la academia, quienes estudian empíricamente esta cuestión desde las ciencias sociales, en ocasiones optan por el término comercio sexual para tomar una postura neutral y respetar la forma de autodenominación que eligen ambos sectores.
El comercio sexual ha existido desde siempre, pero contrario a lo que se dice cuando se lo llama la profesión más antigua del mundo, solo toma la forma presente de ocupación comercial de tiempo completo a partir del siglo XIX. Desde entonces surgen las disputas sobre cómo denominar a este objeto emergente, disputas en las que se entremezclan la teoría feminista, los debates sobre el consentimiento, las legislaciones estatales y convenios internacionales. En estos debates, que abarcan formas diversas de comercio sexual desarrolladas en diferentes contextos, surgen designaciones como las anteriormente mencionadas, que son mucho más que rótulos ocasionales, suponen asumir un posicionamiento ideológico bien definido sobre las cuestiones problemáticas que implican y moldean la forma en la que los hablantes piensan sobre el comercio sexual. Las operaciones de designación y de referenciación son, desde la perspectiva que presentamos, siempre una construcción cultural que se trabaja y es negociada con la fórmula de Van Benist en y por el discurso, es decir, en su interior, en su transcurso, pero también como su producto. Yo inventé el trabajo sexual, no la actividad, por supuesto, sino el término. Esta invención fue motivada por mi deseo de conciliar mis metas feministas con la realidad de mi vida y la vida de las mujeres que conocí. Quería crear una atmósfera de respeto dentro y fuera del movimiento de mujeres hacia las mujeres que trabajaban en la industria del sexo. Carol Lee, alias Scarlett Harlot, traducido por Morcillo y Varela en La Ventana 2016. Vamos a observar un ejemplo de reflexión metadiscursiva sobre la construcción de un objeto de discurso polémico en torno a la disputa en el feminismo sobre el comercio sexual. Este fragmento es una reflexión del activista que propuso por primera vez el término trabajo sexual. Notemos que el núcleo de esta frase nominal viene del verbo trabajar. La referencia representa a estas mujeres que trabajan en la industria del sexo como sujetos activos y permite desplegar un discurso sindical, a diferencia de mujeres en situación de prostitución, que construye la actividad como una circunstancia envolvente ante la cual estas mujeres tienen una posición pasiva. Por otra parte, el adjetivo sexual puede interpretarse como derivado de sexo o de sexualidad, lo cual permite englobar a otros que trabajan en la con su sexualidad, pero no realmente en prostitución, actividad en la que focaliza su crítica al abolicionismo, como los strippers o los webcamers. Vemos entonces cómo la denominación en una polémica tiene usos estratégicos, como la apertura hacia el campo discursivo sindical en este caso, la representación del sujeto político como activo y la inclusión de otros actores de la industria del sexo, que corre el foco de la actividad más estigmatizada y singularizada como más peligrosa, la prostitución, para generar una lectura de continuo. El objeto de discurso que se va construyendo va necesariamente evolucionando con la marcha del texto, va sufriendo modificaciones en las propiedades que el hablante le atribuye, cambios que va registrando nuestra memoria discursiva. Se producen agregados de información, cambios de punto de vista, marchas y contramarchas. Veamos en este banner cómo puede transformarse un mismo objeto discursivo a lo largo de un solo texto. Arriba en la imagen, en la bandera arrastrada por mujeres, leemos trabajadoras sexuales en femenino, pero más abajo, en el cuerpo del texto, tenemos trabajadores sexuales en lenguaje inclusivo con X. Acá se utiliza una variedad propia del feminismo, reforzando la pertenencia de Amar al movimiento y se visibiliza que también hay trabajadores sexuales varones, discutiendo con el discurso abolicionista que suele construir a la prostituta como mujer y al cliente como varón. Por otra parte, al final encontramos el hashtag siempre con las putas, nuevamente en femenino. Acá se priorizó la brevedad y el uso de un lenguaje coloquial, por ser un hashtag. Además, hay combatividad en la reapropiación del término puta, que discute no solo con quienes lo usan como insulto, sino con gran parte del feminismo, que ha buscado quitarle el estigma al insulto puta para referirse a mujeres que viven libremente su sexualidad, pero sin reivindicar a las trabajadoras sexuales. Vemos entonces que el contexto fue moldeando en este banner las elecciones de género, registro e incluso del lenguaje inclusivo. Como se plantea de esta línea teórica, no solo se trata de que nuestras palabras no tienen un significado único, fijo y común para todos,
sino que son cambiantes y negociables. Estas modificaciones responden a múltiples factores, ante todo pragmáticos y argumentativos, incluso en el caso de las caracterizaciones más científicas o técnicas. Encontramos un ejemplo de la inestabilidad de las designaciones en el lenguaje jurídico, a pesar de su apariencia técnica e inamovible, cuando la ciudad de Buenos Aires fue declarada autónoma y el Consejo Deliberante debió redactar un nuevo código contravencional. Uno de los puntos en disputa fue la penalización de la prostitución, dado que la Argentina tenía legislación abolicionista que prohibía el proxenetismo pero no la prostitución, y ya desde la segunda mitad del siglo XX era pensada como una protección de la mujer victimizada y no una defensa de la moral, no podía penalizarse jurisdiccionalmente. Pero al igual que en muchas provincias, se evaluó la posibilidad de penar algunas formas de prostitución callejera. Esto desató una discusión en el Consejo Deliberante que redactó varias versiones del proyecto, que formulaban de diferentes maneras el objeto de discurso. En este caso, aquello que podía ser penado y aquello que debería considerarse una actividad ilícita. Un proyecto que no prohíbe la prostitución callejera, sino algunas actividades derivadas que son, según los legisladores, las que provocan molestias a los vecinos. Clarín, 13 de junio de 1998. Sancionará a quienes, mediante manifestaciones sexuales ofensivas a terceros o con comportamientos obscenos, causen alteraciones a la tranquilidad. Página 12, 26 del 6 de 1998. La redacción final del proyecto fue: quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad es sancionado. Artículo 86, ex 81, Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vemos que se destaca que el objeto a penar no es la prostitución callejera, que por la legislación abolicionista no puede ser considerada una actividad ilícita, pero entonces se construyen estos otros objetos que, como actividades derivadas o manifestaciones sexuales ofensivas, ponen el foco en las molestias que puedan percibir los vecinos ante comportamientos que perciben como obscenos. Es decir, que no se penaría la prostitución en sí, sino aquellas formas de ejercerla que puedan molestar a terceros. Por otra parte, en la redacción final se incluyen estas posibles molestias a la tranquilidad de los ciudadanos respetables en la frase "en forma ostensible". Pero se pone en foco en la legislación previa, los espacios y las condiciones autorizadas para la actividad. Esta redacción esconde bajo una fachada legalista de indignación moral, que realmente motivaba la inclusión innecesaria de este artículo en el Código. Las formas en que puede o no desarrollarse el comercio sexual están delimitadas por la legislación nacional desde 1936 y no son necesarias nuevas contravenciones que simplemente remitan a esa legislación, a menos que lo que realmente se desee perseguir sea, aunque no se lo nombra así, la prostitución callejera. Los reiterados reclamos de AMAR y AMAD y otras organizaciones de trabajadoras sexuales y prostitutas abolicionistas para que se derogue este artículo dan cuenta de la intención implícita que su redacción esconde y sus efectos sobre quienes ejercen el comercio sexual. Un procedimiento textual básico, denominado anáfora, el de retomar denominaciones que un texto ya ha propuesto, refleja de una manera especial esta capacidad innovadora, ya que se abre a diferentes posibilidades de elección en los términos, según motivaciones argumentativas, pragmáticas, de estilo, de resolución de ambigüedades, entre muchas otras, que dependen a su vez de varios factores: las valoraciones subjetivas e ideológicas del hablante, su grado de conocimiento y el de su interlocutor sobre los temas tratados, el carácter más o menos típico de la denominación que se use, las variaciones dialectales y de registro, o las connotaciones de tal o cual nombre. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo mediante la anáfora se puede modificar el objeto de discurso para orientar la argumentación. Este fragmento forma parte de una conferencia de prensa que dio AMAR sobre la criminalización de los trabajadores sexuales por la Ley de Trata vigente del año 2012.
que construye una figura muy amplia de proxenetismo, incluyendo a cualquiera que promoviere o facilitare la prostitución y cualquier tercero que obtenga un beneficio económico de cualquier tipo de la prostitución ajena. Esto ha terminado criminalizando formas de organización colectiva entre trabajadoras sexuales y la trata es hoy la primera causal de prisión femenina, con un casi 50% de condenadas mujeres. En este fragmento vemos cómo Alejandro Mamani, abogado de Amar, recupera el objeto discursivo personas que están imputadas como personas perseguidas, para reforzar la idea de que esta ley criminaliza a un colectivo vulnerable que no es realmente culpable de un accionar delictivo. Si vamos a números, el 8% de la población carcelaria en Argentina son mujeres, pero respecto a los delitos cometidos, respecto a la temática, en temática trata, el 51% de las personas que están imputadas por esta temática son mujeres. Entonces entendemos que es un delito que tiene amplia feminización, porque justamente las personas perseguidas por ello muchas veces son mujeres que se han asociado, que no han cometido realmente un delito. Alejandro Mamani, abogado de Amar, conferencia de prensa en la CTA, el 13 de febrero del 2020. Si vamos a números, el 8% de la población carcelaria en Argentina son mujeres, pero respecto a los delitos cometidos, respecto a la temática trata, el 51% de las personas que están imputadas por esta temática son mujeres. Entonces entendemos que es un delito que tiene amplia feminización, porque justamente las personas perseguidas por ello muchas veces son mujeres que se han asociado, que no han cometido delitos, sino que hay una confusión por parte del Estado y por parte de la justicia respecto a la interpretación de las asociaciones de las personas. La teoría de la referenciación presenta entonces, para el análisis del discurso, el interés especial de asumir una perspectiva atenta a los recursos verbales y a la vez abierta a las condiciones cognitivas y contextuales que afectan la identificación de referentes. Así, por un lado, se enfocan las clases de palabras, en sus significados codificados y en los retomes anafóricos. Por el otro, se aparta de una concepción encorsetada de la referencia, según la cual cada entidad en el mundo tendría su denominación propia, para pensar los actos de designación como pasos en la construcción de objetos de discurso, en cuanto a productos culturales que derivan de la interacción entre los hablantes. Los procesos de referenciación son dinámicos y flexibles, suponen modulaciones entre categorizaciones y recategorizaciones que tienden a fluctuar, incluso dentro de un mismo texto, según múltiples factores, argumentativos, polifónicos, estéticos, connotativos. Los ejemplos de Lucía han ilustrado cómo en torno a la prostitución se configuran objetos de discurso muy distintos, construidos, defendidos y negociados en función de interacciones permeadas por los diferentes posicionamientos ideológicos que se asumen dentro de este campo discursivo.